En esta etapa del cursado lo que vamos a hacer es combinar dos aspectos, dos temas que venimos aprendiendo, que es el concepto y la realización de los cortes y la realización de las perspectivas isométricas. Es decir, vamos a combinar cortes con perspectiva para terminar en un resultado que va a ser una perspectiva isométrica del cuerpo ya cortado. Entonces, para eso vamos a ver el enunciado del trabajo práctico y algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para hacer el trabajo práctico. Esto que vemos acá es el resultado del trabajo práctico, pero tenemos que ver de dónde venimos o con qué información venimos utilizando para la realización de esto. En la lámina 22 utilizamos las vistas y resolvimos el corte para la resolución. Pusimos las cotas e indicamos la escala tal cual decía la consigna. Los datos para la realización de ese trabajo práctico como para la realización del trabajo práctico actual va a ser esta información. La información en perspectiva, las medidas en perspectiva del cuerpo completo, en donde están medidas de profundidad, de altura. 1,20 m es la altura del cilindro y el resto de la información que necesitamos. Lo que vamos a hacer es hacer en perspectiva el corte AA, es decir, el corte ya realizado en la lámina 22. ¿Cómo vamos a comenzar el trabajo? Primero, lo que hay que hacer es ubicarse en el plano para tener una diagramación adecuada. ¿Qué es la diagramación? Poder ubicar el objeto de manera que no nos quede o muy en un rincón o muy en el otro y quede el espacio de la lámina improlijo, con grandes espacios en blanco hacia un lado y pocos en otro. Es decir, tiene que quedar más o menos centrado el trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es pensar dónde vamos a comenzar el dibujo, porque la forma en que lo vamos a hacer es dibujarlo en su totalidad al cuerpo en perspectiva, pero completamente con aristas, con un trazo auxiliar. Es decir, va a ser apenas visible, va a ser como un esqueleto del trabajo práctico. Entonces, luego que reconocemos, identificamos un lugar conveniente, más o menos centrado en la lámina, fíjense que empezamos más hacia abajo en la lámina A3, comenzamos con líneas muy finitas auxiliares, el trazado del cuerpo completo utilizando las medidas que tenemos acá. Es decir, nos va a quedar parecido a esto, pero completamente con aristas muy finitas, como un esqueleto, como una estructura alámbrica. Luego, cuando ya está completo, tenemos que identificar dónde va el corte. Para eso, lo que podemos hacer es tomar esta medida no la habíamos acotado porque no se acota, pero es la distancia del borde del cuerpo, del edificio, en este caso representar, hacia donde está el plano de corte, ¿sí? Entonces, esa medida que yo he trazado en rojo, en la escala correspondiente, utilizando el escalímetro, va a ser esta medida que yo estoy marcando acá. Es decir, desde donde comienza el objeto a donde está el plano de corte. Una vez que encuentro el plano de corte y lo marco, ya puedo, con la ayuda del trabajo práctico anterior, puedo empezar a trazar la silueta correspondiente a la sección. Esto que yo estoy marcando en rojo es la sección, que es el área de intersección entre el plano de corte y el cuerpo. Entonces, marcamos, se lo puede marcar, ir ya, si no hay ninguna duda, se lo va marcando con un trazo fuerte, y a partir de allí ya sé yo que lo que está hacia mi derecha, lo que está hacia acá, es el cuerpo que está quedando como resultado, es decir, es parte del cuerpo que quedó después de la intersección con el plano de corte, o sea que es la perspectiva cortada. Completamos las aristas y es importante que dejen visible todo el esqueleto del cuerpo, porque eso lo vamos a usar para la corrección.
Si no dejan las aristas visibles, como le venimos diciendo en todos los trabajos prácticos, es imposible para nosotros corregir. Por lo tanto, el trabajo práctico será rechazado. No se olviden que para la composición, para el trazado del cilindro, tenemos que utilizar el método de construcción de cilindros que ya se hizo en láminas anteriores cuando vimos perspectivas isométricas, construcción de cilindros con el eje vertical y con el eje horizontal. Entonces, concluimos el trabajo poniendo el título que está acá. Se indica la escala, como siempre. En este caso, la escala está acompañando el nombre y ahí está claro que tenemos que utilizar escala 1 en 25. Es decir, que cuando tomamos una medida de este dibujo, ¿sí?, utilizamos el escalímetro en la posición, en la aleta que dice 1 en 25, y por cada unidad que tenemos ahí le va a corresponder un metro. Entonces, fíjense, por ejemplo, la altura, esta altura de 2 metros, bueno, la van a dibujar acá con el escalímetro en 1 en 25, 2 metros. Una vez que terminan el trabajo, es importante el rayado de la sección. Para el rayado de la sección, se había dicho en los videos anteriores y se puede ver en la norma, que lo que se recomienda en principio es un rayado a 45 grados con la horizontal para cuerpos que tienen estas características. Ahora, si el cuerpo tiene otras características o está inclinado, o como pasa en la perspectiva, en que la figura predominante tiene esta dirección, acá no es conveniente utilizar los 45 grados con la escuadra acompañando la horizontal de la regla paralela que ustedes tienen, sino elegir un ángulo tal que se aleje lo más posible de quedar alineado con alguno de los bordes. ¿Por qué estoy diciendo? Que si yo el ángulo, mi rayado quedara, por ejemplo, de esta forma, y no está bien porque está muy cerca de quedar alineado con uno de los bordes. Entonces la elección del rayado no es necesariamente 45 grados, va a ser en principio 45, sino el mejor ángulo que no quede acompañando alguno de los lados del cuerpo. En la norma IRAM de rayados de sección, ahí está la explicación, y hay un video también donde se explica eso, así que recomiendo ver nuevamente el video y la norma para ver este tema del rayado. También no se olviden que en la perspectiva del cilindro, con línea 041, se indican tanto los ejes de las circunferencias de la base y de la tapa del cilindro, como así también el eje del cilindro, como está indicado en el archivo PDF del enunciado del trabajo práctico.